Muy bien, pues qué gusto verles, qué gusto saludarles, qué gusto estar otra vez con ustedes en esta, pues en esta enseñanza sistemática que nos ha dejado pues nos ha aportado mucho el estar viendo cómo la honra siempre trae recompensa delante de Dios. Es un principio espiritual, está escrito. Pues el día de hoy vamos a hablar de un tema muy especial, se llama la doble honra. Y es que hay un pasaje en la Biblia que dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Al estar hablando de ancianos, pues no está hablando de gente mayor, sino de los líderes de la iglesia. Y dice, sean tenidos por dignos de doble honor. Imagínense, es la única parte en la Biblia en donde se habla de doble honor. Y luego dice, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla. O sea, no le amarrarás ahí la boca, el hocico al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Eso está en 1 Timoteo 5, del 17 al 18. Y obviamente no está hablando de los bueyes, está hablando de los siervos de Dios, los que le sirven predicando y enseñando. Entonces, decíamos que este término doble honra es el único lugar en donde aparece refiriéndose a la autoridad. Significa que debemos de dar a los que administran el evangelio 2 veces más honra de la que daríamos a otros líderes, incluyendo a nuestros propios líderes civiles. Imagínate nada más. Hablando en términos prácticos, nuestra conducta y conversación hacia los líderes cristianos debe ser del mayor respeto. Casi como en los tiempos antiguos que nos platican ahí los padres, que así eran los abuelos o los padres de los abuelos, se comportaban los hijos derechitos delante de los padres en esas generaciones. Se les llamaba a los mayores, se les decía señor o señora, ¿verdad? Se le hablaba de usted a los papás. O sea, estoy haciendo una referencia, no tiene que ser así, pero es más o menos lo que implica este término de doble honra, ¿verdad? Había que mantener contacto visual con ellos, no se podía uno despegar para nada porque los tenía que estar uno viendo cuando le estuvieran a uno hablando, y no irnos hasta que nos lo indicaran o supiéramos que ya habían terminado de hablar con nosotros. Ya te puedes retirar. Entonces se retiraba uno así. Así me platicaban mis papás, que así los educaron los abuelos. Cuando un líder enseña la palabra de Dios, debemos de escucharlo con atención. Fíjense, simplemente el permitir que nuestra mente esté divagando, pensando en otras cosas, es deshonrar ya a un líder espiritual. Recuerda que la honra no se demuestra no solo con actos y palabras, sino incluso en el pensamiento. Por esta razón es que Pablo nos exhorta, dice, ocúpate, le dice a 1 Timoteo, en la lectura, la exhortación, la enseñanza, 1 Timoteo 4:13. Conversar, estar platicando con alguien ahí a nuestro lado mientras estamos en la reunión de la iglesia, es deshonrar a quien está hablando. Y eso, pues nomás por hablar de la persona, ya no mencionemos el propio Espíritu Santo que está ahí presente. Toda relación personal, toda plática, toda conversación, toda interacción con los demás debería de posponerse hasta el término de la reunión. Fíjense cómo nos hemos apartado mucho de estas cosas que son, pues en realidad el hacerlo son una falta de honra. Tampoco deberíamos de estar ahí texteando con nuestros amigos o utilizar el teléfono celular o salir de la reunión sin haber sido despedidos. Hay gente que se levanta o llega tan tarde. No se diga esto de llegar tarde a la reunión. Nomás dime, ¿cómo respondería nuestro jefe si llegáramos 15 minutos tarde cada mañana al trabajo? Pues ni siquiera nos pasa por la cabeza, porque la pregunta entonces es, ¿por qué lo hacemos en las reuniones a las que estamos convocados? Nuestros líderes han establecido esa hora o nos han convocado. Entonces, ¿cómo quedar mal? ¿Cómo fallar? ¿Cómo ser tan displicentes para atender las convocatorias? Deberíamos estar buscando maneras de servir a nuestros líderes sin que estos nos lo pidan, planeando las cosas de antemano para no tener problemas el día que nos citaron, estando alerta a los obstáculos imprevistos, siempre tratándose de una persona a la que le debemos doble honra. Debemos de estar buscando cómo hacer las cosas mejor y con un estándar más elevado.
Fíjate, debemos esforzarnos realmente por la excelencia en todo lo que hagamos al representarlos. Si tu líder te pide que hagas algo, debes de estar dispuesto y hacerlo con excelencia. No puedes estar vestido así como al ahí se va en un evento público al que convocó tu líder con un vestido inapropiado o un vehículo sucio. ¿A quién se le ocurre entonces estas cosas cumplirlas? Pues a los que entienden que honra a la autoridad de la iglesia siempre les atraerá el doble de bendición de lo que hayan sembrado o invertido. Algunas personas pudieran decir, es que el pastor no se lo merece, es que el pastor tiene lo suficiente, ¿verdad? ¿Cómo le voy a andar? ¿Verdad? Etcétera, etcétera. Pero recuerda, estás honrando el cargo, no a la persona. Estás obedeciendo la instrucción de Dios. Eso es lo que tiene recompensa. La obediencia y la fe en que invariablemente Dios honra a los que le honran obedeciendo la palabra. De hecho, un pastor o líder prudente pues no va a andar buscando su propia honra, porque el que un líder busque o exija honra se contrapone con el ejemplo de Jesús, porque él buscaba solamente la honra que venía de su Padre. Él reprendió incluso a los líderes de su época, líderes espirituales, diciéndoles, no buscan la gloria que viene del Dios único, buscan su propia gloria. Juan 5:44. Pero esos líderes, aquellos líderes buscaban la alabanza y la honra de los hombres a fin de alimentar su ego, su orgullo, sus personalidades controladoras. Jesús, en cambio, recibía honra de hombres y mujeres por causa de ellos mismos, por su propio bienestar y principalmente por causa de su Padre, o sea, atribuyéndole a Dios la gloria. Aquí podemos mencionar un absoluto, mira. Cualquiera de nosotros, si busca ser honrado por cualquier otra razón que no sea la correcta, estará caminando por una vereda por un camino que no es precisamente el camino de la vida y la piedad. Hay muchos escenarios de lo que podría implicar el dar doble honra a los ministros del Evangelio. Sin embargo, una de las cosas principales que el Espíritu Santo está hablando, está diciendo por medio del apóstol Pablo, ahí en 1 Timoteo 5, del 17 al 18 que mencionábamos al principio, se refiere mucho a las finanzas. Porque Pablo completa su frase con algo que dice, el obrero es digno de su salario. En la Nueva Versión Internacional dice así, dice, el trabajador merece que se le pague su salario. Y una vez más, este principio espiritual se encuentra en las palabras de Jesús a sus discípulos. De cierto les digo, el que honra al que yo enviare, me honra a mí. El que me honra a mí, honra al que me envió, es decir, a mi Padre. Juan 13:20. Nótese que la palabra recibe se ha cambiado por honra. También es notable, es de notar también que las palabras al que yo enviare, Jesús lo ha personalizado incluyendo al liderazgo completo de la iglesia, es decir, a los 5 ministerios. Acuérdate, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, el ministerio quíntuple que le llaman. Eso está en Efesios 4:11. Esa doble honra debe ser a todos estos líderes espirituales. Las palabras de Jesús donde dice él mismo constituyó, pues Jesús personalmente entregó este ministerio quíntuple a la iglesia. Son los ancianos dentro del cuerpo de Cristo que trabajan en predicar y enseñar. 1 Timoteo 5:17. Dios afirma concretamente que ellos deben ser honrados al pagarles doble. Es cierto que hay líderes, fíjense por otra parte, que hay líderes que han abusado de esta verdad. Y es triste ver cuando los líderes hablan constantemente sobre dinero y sobre cosas materiales. Viven un estilo de vida de opulencia, están más centrados en las cosas temporales y en un estilo de vida lleno de placeres que en alcanzar la verdadera meta, que es alcanzar las almas perdidas. Han perdido su enfoque correcto, pero ciertamente pues ellos, cada quien tendrá su recompensa, ¿verdad? Dios le pagará a cada quien según su obra, pero en términos generales, el principio de la honra a nuestros pastores nunca falla. Mientras honremos a nuestras autoridades espirituales en todos aspectos, pero también financieramente, pues vamos a prosperar en nuestra propia vida, es un hecho. Cada vez que mi esposa y yo lo hemos aplicado, lo hemos llevado a cabo, ¿verdad? Hemos tenido de veras una recompensa abundante. Una vez el Espíritu Santo nos instruyó que sembráramos una camioneta. Necesitábamos urgentemente un
un terreno para nuestro negocio, para la escuela, y no sabíamos cómo hacerle porque era un terreno que estaba intestado, estaba todo muy emproblemado. Mira, cuando tomamos ese paso de fe y le sembramos a nuestro líder espiritual un vehículo, no te quiero exagerar, pero digamos, por así decirlo, al día siguiente estaban viniendo los dueños del terreno a decirnos que todo estaba arreglado y que el terreno estaba disponible si nosotros lo ocupábamos, y así fue. Entonces, por eso con tanta certeza y tanta confianza te puedo yo hablar de que este principio de la doble honra, en términos generales el principio de la honra funciona, el principio de la doble honra funciona absolutamente. Otra vez quiero mencionar el principio escondido en las palabras de Jesús: el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El hecho es que el modo en que tratemos al pastor será exactamente el modo en que trataríamos al Padre. Punto. Bueno, nada más quiero agregar lo siguiente: este principio de la honra que dice, yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco, que es el versículo, es 1 Samuel 2:30, lo hemos venido mencionando a lo largo de todas estas 10 lecciones, pues necesita ser grabado profundamente en nuestras almas, en nuestros corazones. Dios honra a quienes lo honran a Él. Dilo en voz alta, por favor, repítelo, por favor, ahí tú que estás ahí en la rama, que estás viendo esta clase, esta lección, decláralo una y otra vez. Dios honra a los que le honran a Él. Medítalo, deja que penetre en lo profundo de tu corazón. Honrar a Dios es atraer su honra hacia ti. Es una, pues voy a usar la palabra, increíble realidad. Si leemos un poco más, dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Eso está en Proverbios 3:9. Se nos dice que honremos a Dios con nuestras posesiones. La Nueva Versión Internacional lo dice así, dice, honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Una manera en que honramos a Dios es entregándole el dinero que le corresponde, simple y sencillamente. Se trata de entregarle o de sembrarle a quien Él envía. Si estudiamos con atención el aspecto de los diezmos y ofrendas en la Biblia, las aportaciones de los miembros, encontraremos que se entregan por 3 propósitos principales. Estas 3 cosas están aparte del concepto de que somos obedientes por naturaleza. Si Dios dice que demos doble honra al que le representa aquí en la tierra, pues simplemente lo entendamos o no lo entendamos, si lo obedecemos, pues va a haber una recompensa. Pero bueno, hablando de estos 3 propósitos, el objeto de nuestras aportaciones, la primera es que nuestras aportaciones sirven para proveer a los siervos designados por Dios para que nos ministren, para que nos alimenten de su palabra. La segunda razón o el segundo propósito es para proveer las necesidades de la obra del ministerio. Es una cosa extraordinaria cómo se necesitan recursos para la obra del ministerio, para todo, para pagarle a la gente que trabaja a tiempo parcial o a tiempo completo, para el mantenimiento de las instalaciones, etcétera. Es un sinfín de necesidades para crecer, ¿verdad? La tercera razón es a fin de que es muy importante la tercera razón, porque es la manera, con esas aportaciones, de que nuestros pastores y líderes puedan ayudar a otros, puedan ayudar a los pobres, a las viudas, a los huérfanos, a los necesitados. Hay tanta necesidad, tantos enfermos, tanto gente a la que apoyar. Es una cosa extraordinaria también. Es cierto que Dios es el dueño de toda el oro y toda la plata, pero es cierto también que el pueblo de Dios, si entiende también que una de sus razones o de sus propósitos es pues el darse a sí mismos en términos generales, y el aportar, el ayudar a la obra del ministerio, pues es una realidad. Así que voy a repasar un poquito. El primer propósito se nota en las palabras de Pablo a los Corintios. Dice, si nosotros sembramos entre ustedes lo espiritual, ¿será gran cosa si cosechamos de ustedes lo material? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. 1 Corintios 9, versículos 11, 14. La Nueva Versión Internacional que hemos estado citando dice, también el Señor ha ordenado que quienes prediquen el Evangelio vivan de este ministerio.
Este principio también se nota en el Antiguo Testamento. Las herencias de los sacerdotes y los levitas debían venir de los diezmos del pueblo. A los levitas no se les daban tierras para trabajarlas como a las demás tribus. En cuanto al segundo propósito, se ve también en las palabras de Pablo a la iglesia de Filipos. Dice: saben ustedes también, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino ustedes solos, pues a una Tesalónica me enviaron una y otra vez para mis necesidades, pero todo lo he recibido, tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido lo que me enviaron, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Aquí se puede ver que los donativos económicos capacitaron a Pablo para llevar a cabo la obra a la que era llamado. Dicho en pocas palabras, o en otras palabras, se necesita dinero para realizar un ministerio público. Citando otra vez a Pablo, dijo: tengo abundancia, es decir, mediante sus aportaciones, ellos participaron, colaboraron con él, digamos, para alcanzar a otros. Pablo estaba ahí predicando y los demás lo estaban apoyando. En cuanto al tercer punto, en el Antiguo Testamento, Dios enseñó que debían darse el diezmo a los levitas, a los ministros, digamos. Eso está en Deuteronomio 26:12. En el Nuevo Testamento también todos los líderes estuvieron de acuerdo con esta parte del Antiguo Testamento. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer, dice el apóstol Pablo en Gálatas 2:10. Así que debemos preguntarnos, ¿verdad? Honestamente delante de Dios, pues ¿cuántos hoy en día, pues lo voy a tantito en términos negativos, deshonran a Dios reteniendo lo que debieran entregar para la obra del ministerio? Algunas personas no diezman, pues a pesar de que tienen mucho tiempo escuchando, siendo cristianos, pero por alguna razón están ahí detenidos. Pero el que detiene, retiene. El que detiene la bendición, pues sí, el que retiene la bendición, pues detiene la bendición de Dios. Muchos no dan ofrendas a los obreros que han sembrado verdades espirituales en sus vidas. Incluso se quejan cuando alguien está pidiendo aportaciones. Dicen: pues ¿por qué no nada más predican, verdad, y alabamos a Dios sin qué necesidad de hablar de ofrendas? Entonces, ahí una pregunta, ¿verdad? Podría contestársele con otra pregunta a estas personas: ¿no será esta la razón por la cual están batallando financieramente o con enfermedades? Probablemente no han puesto a Dios en primer lugar. Por tanto, en esencia, pues ellos fallan al honrarse más a sí mismos de lo que honran a Dios. Gracias a Dios que en Árboles de Justicia no tenemos realmente ese problema. Somos una iglesia que ha entendido, que es dadora, es sembradora, y ha entendido perfectamente estos principios. En Ageo 1, del 5 al 9, está muy claro cuando habla acerca de esto. Dice, es un consejo al pueblo, dice: mediten bien sobre sus caminos, porque siembran mucho y recogen poco, comen y no se sacian, beben y no quedan satisfechos, se visten y no se pueden calentar, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Dios: buscan mucho y hallan poco, y encierran en casa y lo guardan, y yo lo disiparé en un soplo. Porque dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de ustedes corre y mira por su propia casa. Que yo creo que más claro ni el agua. Hubo muchas viudas que murieron en tiempos de Elías durante la gran hambruna que sobrevino a la tierra en aquel tiempo. Sin embargo, una sobrevivió debido al principio de la honra. Ella y su hijo, te acordarás de esta historia, tenían solo suficiente harina y aceite para hacer una última comida, y luego ambos morirían. Sin embargo, el profeta le dijo: hazme una torta a mí primero. O sea, eso último que tienes, dámelo a mí. ¡Wow! Todo el mundo se le hubiera echado encima en estos tiempos. Ya no solo adentro de la iglesia, sino afuera con los medios de comunicación. Muchos criticarían: ¿cómo puede alguien ser tan desalmado para tomar algo de una pobre mujer que está a punto de morirse de hambre? Se la hubiera dado a ella primero. Sin embargo, la palabra del Señor le indicó al profeta que le dijera a ella que pusiera a Dios en primer lugar al alimentar a su siervo. Si ella lo honraba de esa manera, Dios la honraría a ella. Y así fue exactamente. Dice ahí que el aceite nunca faltó, ni la harina escaseó.
hasta que pasó la hambruna, la sequía, ¿verdad? Y vinieron tiempos mejores. Cuando retenemos nuestras aportaciones económicas a quienes Dios nos envía, nos hacemos daño principalmente a nosotros mismos. Si la viuda hubiera dicho, no, pues es lo único que nos queda, me la como yo, se hubiera muerto después, como estaban pensando hacerlo. Fíjate, ¿por qué retenemos la bendición de Dios nosotros mismos cuando fallamos en honrar a nuestros líderes? Porque deshonramos al Señor. Dios mismo habla por medio del profeta Malaquías, un pasaje muy, muy impactante, está muy pegador, porque dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues ustedes me han robado. ¿Pero en qué te hemos robado?, preguntó el pueblo. Dice, en sus diezmos y ofrendas. Malaquías 3:10. Está muy, muy, muy grueso. En cambio, ahí viene la bendición enseguida. Dice, pero si lo haces, pues entonces yo reprenderé por ustedes al devorador y el fruto de vuestra vid no será estéril, ¿verdad? O sea, enviaré mi bendición sobre ustedes, sobre sus graneros, sobre sus despensas, etcétera. En el libro de Proverbios dice, honra a Jehová con tus bienes, o sea, tus regalos a los ministros o sus ofrendas para los ministerios, y con las primicias o diezmos de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Proverbios 3, 9 y 10. Los graneros representan los lugares de almacenamiento, digamos los lagares. Esto es tu talonario de cheques, tu despensa, tu cartera. En una palabra, Dios bendecirá nuestras finanzas. Pero todavía continúa diciendo el pasaje, tus lagares rebosarán de mosto. Un lagar era un contenedor muy grande usado para almacenar vino. Pero en este pasaje dice que este depósito no va a ser suficiente para contener la bendición de Dios, porque dice que rebosarán, o sea se rebasarán el volumen, ¿verdad? O sea, está hablando de una abundancia. ¿Qué representa el mosto? En la Biblia el mosto o vino nuevo siempre representa la fresca presencia del Espíritu Santo. Dios está diciendo que cuando tú lo honras a Él, al aportar o ayudar económicamente a tu iglesia o ministerio, recibirás la recompensa completa del rebosar de su presencia en tu vida. Al leer la Biblia se nota que siempre que el pueblo de Dios dio generosamente, abundaron los milagros, la libertad, las conversiones, la presencia de Dios, la prosperidad. Es cierto que no podemos comprar las bendiciones de Dios. Sin embargo, es un principio espiritual que Dios ha dado a sus hijos en su gracia. Escuchemos, estoy terminando, escuchemos lo que Pablo le dijo a los creyentes de Macedonia. Le dijo, ahora hermanos, queremos que se enteren de la gracia que Dios ha dado a las iglesias de Macedonia, pues en medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en generosidad. Soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían y aún más de lo que podían. 2 Corintios 8 del 1 al 3. Para terminar, quiero aclarar que este tema en particular resulta un poco difícil de tratar por los pastores, por razones obvias, porque tal parece que nos estamos autopromocionando y como obligando o forzando las cosas para recibir de los demás. Pero esto no es así, porque nada en el reino de Dios es por obligación, es por obediencia del corazón y porque finalmente nosotros somos los principales beneficiados. Por eso, pues aunque es un tema un poquito escabroso o difícil, pues yo pensé que debía de platicarlo y de exponerlo, porque he visto vez tras vez, créeme, después de tantos años de caminar en el Señor, he visto cómo los pastores y líderes que rehúyen hablar de este tema por temor a que la gente de la iglesia se moleste o se vaya o alguna cosa, pues mira, estos pastores, esta gente vive en la pobreza, pero no solo ellos, sino los miembros de la congregación. Así que de las dos posiciones, o ser criticado por hablar de la doble honra que representa sembrar en la vida de los pastores y líderes espirituales, o que un día el Señor nos reprenda por no haber aclarado, por no haber hablado claramente de este tema, y por lo mismo haber condenado a vivir una vida de pobreza a la gente de la congregación, pues preferible lo primero. Yo sé y lo he comprobado muchas veces, lo repito, siempre que lo hemos aplicado, nosotros, mi esposa y yo, ha funcionado. Honra siempre atraerá honra. Y también, inevitablemente, Dios honrará a los que le honran. Dios los bendiga muchísimo, los amamos, reciban un abrazo de nuestra parte, nos veremos en la próxima.